Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Pues a la hora de comenzar un nuevo capítulo de estos entrañables perfiles valdepeñeros, les saludamos con el mismo afecto de siempre. Como ya se ha venido comentando en la promoción que hemos hecho a lo largo de esta semana, el protagonista de estos perfiles valdepeñeros es Tomás García Castro. ¿Quién es Tomás García Castro? Pues un valdepeñero que reside actualmente en Murcia, que es capitán de la Guardia Civil y que en las fiestas pasadas, de las fiestas del vino, de la vendimia, de la patrona, presentaba un libro sobre la historia de Valdepeñas y de la benemérita, la llegada de la Guardia Civil a nuestra ciudad. Y además recibía el reconocimiento por parte de la Corporación Municipal y del pueblo de Valdepeñas de la medalla de las letras Juan Alcaide. Y aquí está con nosotros, aprovechando una de sus estancias aquí en su ciudad natal. Tomás García Castro, pues muchas gracias por querer atender la petición que te expresé en su momento y muchas gracias por venir. Nada, un auténtico placer, Ángel, estar con vosotros y ser, bueno, hoy protagonista en estos perfiles valdepeñeros. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a remontarnos, Tomás, a tu nacimiento en el año 1970 en Valdepeñas. ¿Estaba ya abierto la residencia? Sí, estaba... el ambulatorio que le llamaban entonces. Sí, efectivamente. Llevaba poquito tiempo abierta y efectivamente me dio tiempo a nacer en el actual hospital. ¿Es al lado de tu casa? Sí, la casa de la familia. Efectivamente, porque vivíamos en lo que conocemos como los pisos blancos, un edificio que hay pues justamente a escasamente pues eso, 20 o 30 metros del hospital. Quinta planta, sin ascensor, como correspondía a la época, hace más de 50 años, y bueno, pues allí residí además durante 17 años. 17 años. Bueno, tu familia entonces, Tomás, el núcleo familiar, vivía allí en esos pisos que efectivamente le conocemos como los pisos blancos, que dan la espalda, diríamos, a la zona de la Yenca y en plena avenida Estudiantes. Bueno, vinculado entonces al barrio de Nuestra Señora de los Llanos desde tu nacimiento. Sí, de siempre. Porque ya no has conocido otro domicilio hasta que te vas a la academia. Efectivamente. O a la mili, el servicio militar. Sí, el servicio militar, que lo hice en la Guardia Civil con 17 años, y hasta mi marcha a la Guardia Civil residí en ese edificio como única residencia que he tenido en Valdepeñas. Y me crié, pues como dices, en el barrio de los Llanos, de la Yenca, que está en la parte de atrás del edificio. Hice la comunión en los Llanos, con don Francisco, con don Francisco que tú, Bravo, efectivamente, recordarás perfectamente. Perfecto. Y pues mis primeros años transcurrieron allí, en aquellas calles, sobre todo de la Yenca. Ahora, en relación al libro que he presentado en Valdepeñas hace tan poquito tiempo, pues me ha venido a la mente, y lo digo en el libro, aquellas calles de la Yenca que casualmente llevan muchos de los nombres de la Guerra de la Independencia. Sí, Chaleco, todas. Sí. Juana Galán, La Fraila, General Castaños, es decir... Bailén, efectivamente, y me llamó la atención, porque precisamente el libro se inicia en esa fecha tan épica para la ciudad, para la villa entonces, del 6 de junio, y aquel barrio de la Yenca donde yo pasé mis primeros años, pues lleva muchos de los nombres de los héroes de aquella época. Es verdad. Así es. ¿Y qué colegio fuiste, Tomás? Fui a Jesús Castillo. Ya en la zona de la antigua Feria del Vino, efectivamente, que me pillaba un poquito alejado, se tardaba 15 minutillos en llegar, esas distancias que
tú también por tu infancia recordarás que eran tan largas entonces, ¿verdad? Luego ya, conforme vas creciendo, se te hacen bastante más cortas. Sí. Ahora lo veo y digo, madre mía, yo recuerdo que se me hacía larguísimo, pero bueno, pues allí pasé la EGB. Fui, no obstante, a Parvulitos, primeramente allá a Los Llanos, que sabes que allí donde estaba el kiosco de la Lupe de Juanillo. Es que por eso te iba a preguntar si habías pasado por lo que ahora ocupa la Cruz Roja. La Cruz Roja, efectivamente, sí. Allí estuve un par de años en Los Parvulitos, con doña Amparo, recuerdo, que luego profesora mía también en Jesús Castillo, y tras, bueno, ese ciclo inicial infantil, pues pasé a primero de EGB y hasta octavo de EGB, que era lo que... ¿Quién había por allí de profesores eso, recuerdas? Pues mira, claro, de director estaba don Manuel. Caminero La Sala. Efectivamente, no recuerdo los apellidos, pero sí debía de ser, don Manuel, que su padre también había sido director y demás. Y luego pues estaba don Antonio Caminero en primero, segundo y tercero, que sabes que por aquella época había un solo profesor en aquellos primeros cursos, doña Carmen Muñoz en cuarto, doña Merche en quinto, y luego ya en sexto tuve a doña Amparo y a doña Pilar, y luego ya séptimo y octavo pues estaba don José Antonio, que en paz descanse, estaba don Carmelo, estaba don Sandalio Bravo, estaba don Nicolás, que bueno, algunos de ellos pues aún los veo, efectivamente, todavía. Don Sandalio, don Carmelo, don Nicolás, todavía, y doña Merche, por supuesto, siguen por aquí, por la ciudad. Efectivamente. Bueno, entonces, Tomás, buenos recuerdos del colegio. Muy buenos. Muy buenos, la verdad. Además conservo muchísimos y grandes amigos de aquella época, y de hecho solimos juntarnos cuando vengo aquí al pueblo, pues a algún domingo a almorzar y a recordar pues esos tiempos pasados, y tengo un muy buen recuerdo, ¿eh? Yo creo que, en fin, es complicado, eran otras épocas, había algún coscorrón, con la regla te daban cuando... efectivamente, era otra época, hoy en día, en fin, es impensable que eso ocurra, pero bueno, en aquella época era así, y bueno, era la AGB lo que había entonces no había eso, como sabes, pasábamos a la primera etapa y bueno, y luego ya pues ibas al instituto y seguías tu camino. Tengo la verdad que muy buenos recuerdos, y de hecho no hace mucho estuvimos visitando los antiguos alumnos el colegio. ¿Ah, sí? Sí, porque hay una profesora de allí, una antigua alumna, Isabel Aguado, que daba por lo menos hace unos años religión allí, y entonces organizó una visita allí, estuvimos, en fin, recorriendo, pues igualmente. Cuando vuelves a verlo después de tantas décadas, pues te parece todo súper pequeño, ¿no? Los pupitres y tal, pero bueno, la verdad es que gusta volver a recorrer esos pasillos, el patio, y la verdad es que, bueno, ha cambiado, pues como no puede ser de otra forma en más de 40 años, pero, en fin, las evocaciones que, por lo menos por mi parte, la esencia tuve, sí, quedaba y está ahí en el recuerdo, y es un recuerdo positivo, claro que sí. Tomás, antes de proseguir, ¿qué recuerdos tienes también de la feria? De la feria, pues recuerdo... Porque todavía en tu infancia sería en el parque Cervantes. En el Parque Cervantes. Bien cerquita de donde vivíais. Efectivamente, había que recorrer... el Alboroto, sí. Incluso en donde ahora está la plaza, también se montaba, la plaza me refiero de la Yenca, se montaban algunas atracciones, algún circo, recuerdo yo, algún teatro, alguna cosa. Sí, los coches eléctricos, algún circo, algún teatro. Recuerdo que yo no iba, pero iban mis padres al teatro, por ejemplo, y el circo recuerdo que lo montaban lo que es ahora la plaza que hay justamente delante de la Yenca, que entonces era una explanada. Sí. Donde jugábamos incluso al béisbol, los críos, al mocho y al fútbol. ¿No había apedreos? Sí, también había apedreos. Nos apedreábamos con... con los de otro barrio. Sí, con los de los pisos de la Ría, que sabes que estaban yendo a Jesús Castillo, y conforme se va a la derecha... Al final de la calle Postas. Esto es gracioso porque en una ocasión mi hijo y creo que luego mi hija me preguntó, cuando eran pequeños, entre los trabajos que le mandaban en el colegio, pues que pusieran juegos de tus padres y tal. Y recuerdo que mi hijo, cuando le decía el apedreo, se reía, pero se reía, vamos, a mandíbula batiente, me decía, pero ¿cómo que el apedreo? Y tal. Un juego. Sí, y tal, el apedreo, el peloteo era con una pelota de tenis, bueno, pues a ver quién le daba más fuerte al otro, y algo más, bastante más peligroso era el apedreo,
que claro, que te podían abrir la cabeza y de hecho había lesionados. Más de un chichón Sí, sí. se llevó Sí, el juego. efectivamente. ¿Y la feria? Y la feria yo recuerdo, sí, efectivamente, de recorrer el paseo del parque y ir viendo pues las casetas de turrón, la tómbola que la ponían allí al inicio del parque. Sí, conforme A la izquierda, conforme llegabas a la izquierda, y luego, bueno, las atracciones que estaban más adelante, estaban pues ya pasado el Instituto Gregorio Prieto, y bueno, y tengo buen recuerdo, además, los años primeros y tal, recuerdo de ir con mis padres y sentarnos a comer un pollo, que era lo típico, ¿verdad? Un pollo con patatas. O un pinchito en Alaska. También, efectivamente, los pinchos morunos, aquello y tal, y la verdad es que tengo muy buen recuerdo, incluso pues de comprar allí, pues, en fin, recuerdo unos cocodrilos que vendían de goma, de color verde, que olían a goma, yo no sé aquello de qué estaría hecho, en fin, y, cochecitos de esos de Guisbal, y en fin, pues cositas que cuando es pequeño te hace mucha ilusión que te las regalen, eso es lógico. y tal, el turrón, la tómbola, y bueno, pues recuerdo a mi hermano pequeño que le compramos en la tómbola, compramos boletos, y compramos un oso, sí, pues un oso de peluche, y se lo llevamos con nuestra ilusión y tal. Bueno, pues esos recuerdos que uno guarda de la infancia y que son entrañables, bueno, pues ahora ya ha pasado tanto tiempo, volver a evocarlos. Pasaste también unos años, Tomás, unos cursos por formación profesional. No sé si entonces se llamaría todavía Escuela Máster Industrial o ya era Instituto Gregorio No, era Prieto. instituto, oficialmente era instituto, pero sí es cierto que aún se conocía como maestría. La Escuela del Trabajo, ¿no? El instituto realmente era el Bernardo de Balbuena. Cuando voy al instituto y nosotros efectivamente decía vas a maestría, a formación profesional, empiezo en la rama de administrativo y comercial, acabo el primer ciclo, que eran 2 años, con profesoras que seguramente recuerdas tú también, Juan y Palencia, doña Isabel, que recuerdo que me daba mecanografía y tal, que tenía entonces la papelería de Juan Alcaide, doña Joaquina, en fin. ¿Director quién estaba? Pues director... ¿Estaría ya Carlos Salvador o Sí, estaba Carlos Salvador. Salvador Pérez sí, Bustos? Sí. Efectivamente, estaba Carlos Salvador, sí. Y luego continúo, empiezo el segundo ciclo de FP que se llamaba, y cuando estoy en cuarto, con 17 años, la verdad es que iba muy bien, he sido siempre bastante buen estudiante. Bueno, pues yo tenía ganas un poco de salir de Valdepeñas, ¿no? Con 17 años, pues tiene ganas de ver otras cosas, en fin, de ver mundo, sí, eso decía Caravantes, ver mundo. Sí. Y se volvió de las aguzaderas. Sí, sí. El célebre Valdepeñero. Pero en mi caso, sí. Es cierto, en mi caso no me volví, estaba decidido. Y quizá un poco lo que me empujó fue, tenía un amigo que me habló de irse a la Marina, y que de hecho se fue, José Juan Expósito Sánchez, que ayer lo vi, por cierto, buen amigo. Y hubo otro encuentro determinante de alguien que hoy en día es guardia civil y que había estado como guardia civil auxiliar, que sabes que es la guardia civil que se hacía en la mili en aquellos años, se empezó en el 1982-83 y duró unos cuantos años, y me estuvo hablando de que él estaba de guardia civil auxiliar, que era como se llamaba, me dijo lo que hacía, que llevaba una pistola, que estaba, en fin, el servicio que se le prestaba a la gente y tal, y a mí aquello es decir, lo mío realmente no es una vocación, porque no tengo antecedentes ni en Guardia Civil, ni siquiera en el ámbito militar, que yo sepa, al menos me imagino que si nos remontamos mucho, todos tenemos antes o después algún militar en la familia, pero en mi caso no es conocido, y me llamó la atención, en fin, ese trabajo que me iba a permitir pues salir y en fin, prestarle un servicio, algo público a la sociedad, y bueno, pues como guardia civil y tal, y bueno, y me aventuré, me preparé a la oposición en unos cuantos días, fuimos al cuartel, fue mi padre se lo tomó bien, mi madre fue, en fin, la que era un poco más reacia, pero hijo mío, pero ¿cómo te vas a ir a la Guardia Civil, por Dios, y qué vas a hacer y como tal? Bueno, pues eso, con 17 años te comes el mundo, mi padre me dijo, pues adelante. Me preparé, aprobé la oposición, me fui a la Academia Baeza 3 meses a hacer la instrucción, el periodo académico, y luego ya salí destinado a Guadalajara, estuve en Cifuentes, haciendo servicio allí,
Y bueno, pues hasta que me presenté ya por la calle para Guardia Civil, ingresé en la academia ya en Úbeda. Diríamos servicio militar, ¿no, Tomás? Sí, bueno, antes de acabar eran... Ya te pudiste presentar. Claro, cuando llevaba 16 meses eran 18, yo me presenté por la calle porque había unas plazas restringidas para los guardias auxiliares, pero yo no me esperé a las restringidas, yo me veía con posibilidades de presentarme por la calle, de ingresar un año antes, ingresé por la calle, como si no fuera auxiliar, en Baeza, primero como auxiliar y luego ya para hacer el periodo académico como guardia civil en Úbeda. Y estuve 10 meses y ya pues empecé primero como guardia civil eventual, que estás un año en prácticas, digamos, y luego ya como profesional. Y a partir de ahí, ¿cuál fue tu primer destino, Tomás? Después de la academia fui a Alicante, a un pueblecito que se llama Jalón, que está cerca de la costa, cerca de Benissa, de Calpe, aquella zona. Estuve mi año de eventual allí, prestando servicio en seguridad ciudadana, en rural, como se decía antes, ahora ya seguridad ciudadana. Y después de ese año pedí voluntario a Crevillente, también dentro de Alicante, que fue donde ya estuve 3 años y pico, conocí a la que hoy es mi actual mujer, a Sofía, y bueno, y luego ya a partir de ahí pues me especialicé, hice el curso del Seprona, hice el curso de cabo, y ya pasé, en fin, me mandaron forzoso a Lérida, Lleida, a Cataluña, por el tema del curso del Seprona. Estuve allí ejerciendo pues en el ámbito de la protección de la naturaleza un par de años. Luego ya de cabo fui a Borja, a Zaragoza, estuve solamente 6 meses, y luego ya de cabo pasé a Albacete capital, al equipo de investigación del Seprona, de la comandancia, estuve allí, sí, de Albacete, 3 años también, en fin, manchega, gente manchega, muy buena gente, estuve muy a gusto, hasta que aprobé para sargento, fui a la academia y bueno, allí ya, una vez que concluí el periodo académico, me quedé destinado en la academia y pasé allí la temporada de sargento y luego ya pues aprobé para oficial, me fui al Escorial a hacer el curso oficial y ya de oficial directamente me fui al Seprona nuevamente, en este caso ya a Murcia. Y allí ejercí 10 años como jefe de la sección del Seprona de toda la región de Murcia, hasta que pasé a prevención de riesgos laborales en 2013, que es donde llevo ya pues 12 años ejerciendo como jefe de la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales también por de toda la comandancia. De toda la comandancia de Murcia. De Murcia. Es decir, que estamos hablando, Tomás, de una carrera de más de 35 años de servicio. Así es. Pues te fuiste tan joven, claro. Claro. Llevo 38 años, sí, el próximo mayo hará 38 años. Y bueno, pues la verdad es que es la organización, la institución que me ha visto madurar personal y porque me fui realmente hecho un niño, con 17 años. De hecho, cuando llegué de auxiliar a Cifuentes, que es donde estuve de auxiliar, pues era un crío, en fin, que hacía mi servicio y pues estaba... Vamos, parecías el hijo del capitán, sí, teniente. Sí, del teniente, había un teniente allí, efectivamente, y yo era pues el auxiliar, había otro chaval, pero bueno, era mayor que yo, auxiliar. Y bueno, pues hacía mi servicio, estaba deseando de salir, pues en fin, a tomar algo, a bailotear y tal, pues eso, lo típico cuando uno no tiene ni 18 años. Efectivamente. Así es. Como hay que decirlo, pues conviene que los telespectadores sepan que en todas las promociones del ascenso has alcanzado, ya has dicho antes que eres buen estudiante, y se nota, que has sido el número 1. Sí, bueno, he tenido... esa virtud, digamos, casi de nacimiento, que soy bastante constante en el estudio. Y sí, no es fácil, la verdad, llegar a ser número 1 porque tienes que conjugar, en fin, no solamente constancia para trabajar, sino que luego, en fin, los cursos también, por ejemplo, oficial, pues hay prácticas, hay marchas topográficas, hay pruebas deportivas. Y bueno, al final es un compendio de todo, el comportamiento, en fin, el perfil militar que tienes, pues, en fin, se hace una calificación muy completa de todo y, bueno, pues he tenido la fortuna, tanto en el curso de cabo como el de suboficial como de oficial, de acabar como número de la promoción, que de alguna manera te conviertes un poco pues en el referente, como bien sabes tú, en el ámbito militar, el número 1 de la promoción, pues siempre es alguien, en fin, que te tienen un poco como referente de tus compañeros. Como ejemplo a seguir, sí, claro. Eso es lógico y natural.
Entonces, en Murcia eres el jefe, capitán jefe de la Oficina de Riesgos Laborales, algo que antes quizá no estaba pues tan en boga como hace unos años, ¿no? Desde hace unos años hacia acá. Sí, sí. En ese sentido se tenía un poco descuidado, diríamos. Sí, sí, un poco bastante. Un poco. ¿Por qué? Porque la ley de prevención de riesgos laborales, la 3195, tiene ahí un artículo que inicialmente se entendió erróneamente, y decía que esa ley no era de aplicación, y dice la ley aquellas particularidades cuyas funciones lo impidan en el ámbito de ciertos colectivos profesionales, uno de ellos es el de policía. Entonces, aquello se entendió como que toda la actividad policial quedaba excluida del ámbito de aplicación de la ley de prevención. Bueno, pues en 2006 tuvo que haber una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciendo que no era así, es decir, que esa excepción había que entenderla de manera restrictiva, de manera que simplemente se refería a situaciones de grave riesgo colectivo, es decir, terremotos, inundaciones, graves atentados terroristas y tal, que en el resto de actividades policiales la prevención era plenamente aplicable a todo lo que sea planificable, que se pueda prever. Es decir, si tú tienes que entrar a un inmueble donde hay, o una entidad bancaria donde en ese momento hay un atraco, un robo con intimidación, no podemos decir que los guardias civiles que van a actuar quedan excluidos del ámbito de la prevención de riesgos laborales. Claro, entonces el tribunal dijo, no, mire usted tiene que preparar a esos agentes para hacer frente a situaciones tan amenazantes como esas. Claro. Entonces tiene que darle formación, tiene que aprobar unos protocolos para actuar en esas situaciones, tiene que darle equipo de protección individual, chalecos antibalas, casco y tal. Claro, no puede decir, no, esto a nosotros no nos afecta. No, mire, usted sabe que se va a tener que enfrentar en ciertas situaciones excepcionales a esos hechos, sí, pues prepárese usted. Otra cosa es un terremoto, que hay que jugarse la vida por salvar la vida de otro ciudadano. Ahí, y así todo el tribunal dice que habría que ver caso a caso, porque claro, si hay que salvar la vida, hay una inundación, y hay que salvar la vida de... no puede, en fin, tendrás que mandar especialistas también, a los GEAS, a gente que esté preparada, a la UME, claro, porque esto afecta también a los militares. Entonces, bueno, el tribunal vino a decir que por el hecho de ser militares o ser policías no estábamos como colectivo excluidos del ámbito de obligación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Lo que hay que hacer es prepararlo. Entonces, eso se vio a partir, como digo, de esa sentencia de 2006, y de hecho es cuando nacen los órganos, los servicios de prevención, tanto de Guardia Civil, que es el primero, el de Policía Nacional, y el de Fuerzas Armadas. A partir de ese momento, Policía Nacional es en 2006, Guardia Civil 2005 y 2007 Fuerzas Armadas. Se crean los servicios de prevención, los órganos de prevención periféricos, como el de Murcia, que es donde yo estoy, y empezamos a funcionar, a hacer evaluaciones de riesgo, a hacer medidas de emergencia, en fin, hacer informes y a recomendar eso, pues tema de chalecos antibalas, tema de la formación, damos cursos a la gente y tal, y bueno, pues, y luego siempre, como hemos hablado antes de la entrevista, y luego siempre, que os ocurra a vosotros, a los periodistas, siempre tiempo para improvisar, Claro. Pero todo aquello que tú puedas planificar, es decir, pues el policía tiene que tener un chaleco antibalas, tiene que tener una formación, tiene que tener, si tiene que subir a un sitio en altura, un especialista en montaña, pues tiene que tener sus sistemas anticaídas, tiene que tener su formación, su casco. Entonces todo eso se intensifica. No quiere decir que no hubiera prevención anteriormente, porque sabes tú que, fíjate, en la época del Duque de Ahumada ya se dice que los guardias civiles, cuando vayan en pareja, tienen que ir separados uno de otro de 10 a 12 pasos. Eso no era porque sí, eso era para protegerse uno a otro y para evitar, en el caso de ser atacados, que con un solo disparo puedan abatir a los dos. A los dos, efectivamente. Entonces nos vigilamos, todo eso también era prevención, sí, en el servicio. Y en la cartilla del guardia, efectivamente, habla de prudencia, habla de tal, pero claro, no era en sí propiamente prevención de riesgos laborales, que, como digo, se empieza a aplicar pues a partir de esa sentencia plenamente. Bueno, pues si te parece, Tomás, vamos a hacer un breve paréntesis y vamos a completar este perfil Valdepeñero analizando tu faceta de escritor. Que tienes varios libros hasta llegar, bueno, pues al último antes de que salga esta entrevista en antena, que es el libro relacionado con la historia de Valdepeñas y con la llegada de la Benemérita. Entonces, ¿te parece que hagamos un breve paréntesis? Como quieras, Ángel. Pues nada, esta semana está protagonizando Perfiles Valdepeñeros un valdepeñero, Tomás García Castro.
capitán de la Guardia Civil, actualmente destinado en Murcia, y que, como hemos dicho al principio, recibía el reconocimiento del Ayuntamiento y de la ciudad de Valdepeñas con esa entrega y concesión de la medalla de las letras, Juan Alcaide, y un día antes justo era cuando presentaba su libro, como podrán ver ahora en imágenes, dedicado a la historia de Valdepeñas, una primera parte que abarca de 1808 a 1936. Pues enseguida estamos con todos ustedes. Bueno, pues ya hecho este breve paréntesis, estamos de nuevo con todos ustedes para ofrecerles la segunda parte para completar el perfil valdepeñero que esta semana, tanto en sus emisiones en pantalla como en las redes sociales, protagoniza Tomás García Castro. En otro momento de la programación también quizás pues lo pondremos de nuevo, lo repondremos, y con él estamos hablando pues de su faceta profesional principalmente, actualmente capitán de la Guardia Civil, responsable de riesgos laborales en la Comandancia de Murcia. Y ahora nos vamos a centrar en su faceta de escritor, que es muy amplia y que ha culminado de momento con esa presentación del libro de la historia de Valdepeñas y de la Benemérita, en una primera entrega, 1808, la gesta más importante que se ha conocido en Valdepeñas, a 1936. Bueno, Tomás, ahora vamos a analizar, si te parece, tu faceta de escritor. ¿Cómo surge esta faceta o esta vena para escribir? Porque, entre otras cosas, se necesita mucho tiempo. Sí, efectivamente. La verdad es que yo recuerdo que ya desde pequeño me gustaba escribir. ¿Ah, sí? Sí. Yo recuerdo que en quinto de GB, estando en Jesús Castillo, escribí mi primer cuento, que era sobre un pirata que buscaba un tesoro. Me imagino que estaba influenciado, lógicamente, por la literatura infantil de la época. Y luego, posteriormente, bueno, pues siempre he hecho alguna cosilla cuando nacieron mis hijos, o en algún libro con la historia del embarazo, de cómo nacen, de sus primeros meses y demás. Pero más en serio, más ya, en fin, una edición que se haya publicado, pues empieza cuando hago el máster de prevención de riesgos laborales, que versa, bueno, el proyecto fin de máster versa sobre el estrés en el ámbito policial, lo que son los riesgos psicosociales en ese marco de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, me lo califican bastante bien y a partir de ahí pues me aventuro a convertirlo en un libro, sigo investigando, abundando en el tema, lo concluyo y luego, para amenizar la lectura de ese libro, que bueno, pues no es fácil, es una monografía, pues lo que hago es novelar, entreverando esa parte del ensayo con una historia, una novela de un inspector de policía que tiene problemas con el estrés, y me sirve un poco como hilo, como digo, para que el lector pues bueno, vaya avanzando, conociendo lo que es el estrés, cuáles son las causas, cómo lo puede prevenir. Y bueno, es el primer libro que se llama Más allá del estrés, que yo autoedito, ni siquiera llego a mandar a una editorial porque es muy difícil que a un escritor desconocido se le publique nada, lo autoedito, bueno, tiene bastante éxito, de hecho lleva varias ediciones ya así con una editorial, y bueno, posteriormente me llaman de una editorial, Editorial Mestas, que han leído el libro, porque yo lo pongo gratuito una vez que ya está publicado, y tiene bastantes descargas, en fin, se vuelve relativamente exitoso. Me llaman de una editorial tradicional y me ofrecen escribir, algo que es hoy en día muy difícil, y escribo con ellos 2 libros, que son los libros Cómo superarte con el estrés positivo y El gran libro rojo para superar el estrés. La edición se agota, se vende perfectamente, y bueno, pues luego he seguido escribiendo otro libro que es Las 12 claves para manejar el estrés en el trabajo, también con una editorial tradicional, y el último, que es Regresar vivo a casa, la prevención de los riesgos laborales en los cuerpos de policía, que es una obra ya magna de 800 y pico páginas,
Manual casi. Sí, sí, es un manual, efectivamente, que lo edita el Ministerio del Interior. Es decir, una primera edición que edita una editorial tradicional y después se interesa el Ministerio del Interior y junto con Dickinson hacen una coedición y ese libro se remitió a todas las comandancias de la Guardia Civil en España, todos los centros de formación, a Baeza, a El Escorial, a Valdemoro, como guía, como un manual de prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil. Y bueno, pues ahí está a la venta también. Dickinson luego lo sacó a la venta, se puede adquirir en cualquier librería, en fin, está en Amazon y bueno, pues esa es un poco, en fin, el bagaje, aparte por supuesto de muchos artículos técnicos, por ejemplo, que me ha publicado el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionado con el estrés policial, con el suicidio en las fuerzas y cuerpos de seguridad, y en fin, pues con otras revistas técnicas, con la revista de la Guardia Civil, con Quorum. Bueno, pues voy haciendo cosillas y, bueno, dando formación, charlas en seminarios, en congresos, y, bueno, pues ese es un poco el, como digo, el bagaje como escritor que tengo en mi carrera. Sí, literaria. que diríamos más bien Tomás en el ámbito profesional. Sí. Bueno, antes de llegar al libro que nos ocupa, porque ya lo decía Umbral, hemos Pues venido a hablar de mi libro. Bueno, colaboras también, Tomás, con varias universidades, Sí, ¿no? sí. Te suelen llamar con frecuencia. Sí, bueno, participo, hay un máster interuniversitario, efectivamente, entre la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, y yo colaboro con el máster de prevención de riesgos laborales que tienen, hablando precisamente, bueno, en un seminario sobre la prevención de riesgos laborales en las fuerzas y cuerpos de seguridad. He participado también con la Universidad de Córdoba, dando charlas, con la Politécnica de Madrid, con la Internacional de Valencia, con la BIU, en fin, me van llamando dependiendo, en fin, de para qué, y hablo pues sobre todo de los riesgos psicosociales, eso del estrés, ya no solamente en las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque al final el estrés laboral, pues es estrés laboral, Sí. Otros también los periodistas, sobre todo en épocas de mucha carga de trabajo, por ejemplo, pues en las fiestas de la vendimia, del vino, en fin, cuando hay plenos municipales, O elecciones. elecciones, por ejemplo, efectivamente, pues al final tener una carga brutal de trabajo, pues es estrés, nosotros la tenemos igualmente, y bueno, es la principal causa de estrés, ¿no? Tener que hacer muchas cosas en poco tiempo, y al final ese estrés, pues bueno, hay muchos colectivos implicados y te van llamando pues a dar charlas o en congresos, en seminarios, para hablar como especialista ya de muchos años, con varios libros publicados y demás. Y bueno, pues ese es el ámbito en el que participo, y el universitario, pues es verdad que es muy gratificante participar y bueno, pues tener una audiencia a menudo que tienes de alumnos o de gente ya especialista y que te tiene también pues como un referente, ¿no? En este marco de la prevención. Al final la universidad pues es la base del conocimiento, ¿no? Es la casa donde se producen los mayores avances y bueno, y me gusta, siempre me ha gustado el tema de la formación, de la pedagogía, y bueno, pues es un complemento al de la escritura muy interesante. Por cierto, antes de hablar del más reciente en el tiempo, que fue en el mes de septiembre, el libro de la historia de Valdepeñas y de la Benemérita, uno de esos libros que has comentado antes, Tomás, ya lo presentaste aquí en Valdepeñas, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, sí. Primero. Más allá del estrés lo escribí estando ya en Murcia, que es donde hice ese máster de prevención de riesgos laborales. Lo presenté allí en la biblioteca regional, además con presencia de mi coronel, del delegado del gobierno de Murcia y demás. Y luego, bueno, pues fue idea también aquí de mi familia, de mis hermanas, mis hermanos y tal, ¿y por qué no vienes aquí al pueblo y tal? Bueno, yo lo veía un poco ahí. Sí, como que a lo mejor no iba a encajar, ¿no? Sí, porque claro, un libro quedaba sobre un el poco estrés, lejano claro, de este tu ámbito. hombre después de tantos años y tal, pero bueno, al final me animé y bueno, hablé con el ayuntamiento y bueno, y la verdad es que sí, estuvo el alcalde, estuvo el concejal de Cultura, estuvo el capitán de la Guardia Civil, Félix, que era entonces, y la verdad es que bueno, vino bastante gente, no se llenó porque no era un tema tampoco, en fin, muy interesante, pero bueno, familia, amigos y tal. Y la verdad es que tengo un recuerdo grato también de eso fue en 2012, yo presenté ese libro en 2011 y en 2012, bueno, pues una experiencia bonita, la verdad que luego, pues, en fin,
con el siguiente libro que he presentado aquí, pues he tenido ocasión de repetir. Vamos a ese libro, al que nos ocupa en este momento, el relacionado con la historia de Valdepeñas, 1808, arrancas, Tomás, y culminas la primera parte de 1936. A ello unes la historia de la Benemérita, de la llegada de la Guardia Civil a Valdepeñas. ¿Esto cómo surge? Bueno, porque esto ya se sale de lo sí, tuyo, se sale, ¿no? efectivamente, del estrés, en principio los riesgos laborales. claro. Sí, sí, efectivamente. A ver, yo había tenido siempre en mente escribir este libro. ¿Ah, sí? Sí, sí, siempre pensaba que... ¿Pero de la Guardia Civil exclusivamente? De la Guardia Civil en Valdepeñas. En Valdepeñas, claro. Sí, sí, es decir, que conjugar pues lo que era la tierra que me había visto nacer, que es Valdepeñas, con bueno, la institución que me había visto a mí crecer personal y profesionalmente, que es la Guardia Civil, pues me parecía interesante. Y además son dos ámbitos que conocía, la Guardia Civil después de 3 décadas bastante bien, Valdepeñas menos, pero tenía posibilidad como nativo de esta tierra de conseguir esa información, investigarlo y hacerlo. Pero lo tenía un poco aparcado ese proyecto, que retomo cuando a mí me llaman del ayuntamiento y me anuncian varios meses antes que están bueno, estudiando concederme esa medalla de las letras, Juan Alcaide. Que te iban a proponer, sí, quizá, ¿no? Sí, sí, efectivamente, que estaban valorándolo y demás, y yo pues personalmente pues no creía, y de hecho todavía tengo mis dudas de que sea merecedor de un honor tan alto como es la medalla de las letras Juan Alcaide de Valdepeñas. Y bueno, pues lógicamente yo digo que si tengo ese honor lo recibiré con total agradecimiento y con orgullo, pero me siento en deuda con Valdepeñas, con el ayuntamiento, con los valdepeñeros, y como tenía ese proyecto en mente, digo, bueno, pues es el momento de saldar esa cuenta y hacer algo realmente que tenga valor para Valdepeñas, como lo hizo lo que hizo Juan Alcaide en su día, su obra, como lo hizo Gregorio Prieto, Luis Ibáñez, sí, Paco Ignacio Nieva, en fin. Y bueno, y me planteo ese reto de, en el plazo de unos meses, que era muy complicado. Sí, que tampoco has tenido tanto tiempo. Efectivamente, en un año, pues investigar todo esto y sacar el libro antes de que a mí me impongan esa medalla. Y lo consigo, con 24 horas de antelación, que presento el libro el día 4 de septiembre y el 5 me entregan la medalla, y de esa manera en la que surge, es decir, un poco para saldar, para apuntalar esa medalla que a mí se está valorando, todavía no sabía ni siquiera que me iban a conceder, pero... Estabas propuesto, sí, ¿no? yo me veía en la obligación, sí, de si eso ocurría, claro, en fin... ¿Cómo compenso yo a la ciudad? ¿Cómo justifico yo alguna, cómo puedo darle yo a la ciudad que a mí me está dando tanto? Bueno, claro, pues con un libro que realmente sea útil y sea de interés para la ciudad. Y me pongo manos a la obra, trabajando muchísimo, como bien dices, es un trabajo muy arduo porque hay que investigar muchísimo. Mucho. En el siglo XIX no hay información, la única información, que eso es algo que tengo que agradecerle al ayuntamiento, que tuviera digitalizadas todas las actas capitulares de los plenos del siglo XIX, claro, porque hay crónicas periodísticas, pero no son muchas. Claro, y al porque final, entonces había menos medios también. Claro, muy pocos, eran todos lógicamente de prensa escrita, y también es cierto que la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha está muy bien, tienen digitalizada mucha prensa, y eso, porque era otro de los términos en los que yo quería trabajar, era que estuviera basado el libro en fuentes primarias, que las fuentes primarias es ir a la fuente original de aquella época, es decir, a las actas capitulares del ayuntamiento, a los periódicos de aquella época, a la Gaceta de Madrid, a los boletines oficiales, a los expedientes de la Guardia Civil. Entonces, bueno, le pido información al Centro de Fotografía de la Guardia Civil, al Centro de Estudios Históricos de la Guardia Civil, al archivo del Ministerio del Interior. Empiezo a investigar, a indagar eso en la Biblioteca Nacional, en la Virtual de Castilla-La Mancha. Me voy al Archivo Municipal de Valdepeñas, presencialmente varios días a sacar documentación, se han portado fantásticamente conmigo.
Y bueno, y ese término de que estuviera basado sobre todo, no únicamente, porque también hay fuentes secundarias, que hay artículos y libros muy buenos también sobre aquella época, pero fundamentalmente el 80-90% en fuentes primarias, que son esas. Ese era uno de los retos. Y otro reto fundamental, como digo en la introducción del libro, es que fuera divulgativo. Es decir, que cualquier valdepeñero, fuera cual fuera su nivel cultural, pudiera coger el libro y lo entendiera y viera cuánto tiene que agradecer y estar orgulloso de sus antepasados en la ciudad. Y creo que lo he conseguido. Yo creo que es un libro que es perfectamente leíble por cualquier persona. Me da igual que tenga 90 años, que tenga 15, lo entiende perfectamente. Además está trufado de fotografías, de imágenes, de partes de actas, de boletines, en lo cual yo creo que le da un plus de credibilidad, que es muy importante. Y de atractivo. Sí, sí, claro, le da ese plus de interés, ¿no? Cuando tú estás leyendo un artículo en el periódico y ves una imagen, una fotografía, pues bueno, pues te resulta... hay que dejar una parte a la imaginación, pero bueno, también, si yo estoy hablando, pues eso, del Duque de Ahumada, o estoy hablando de Emilio Castelar, o estoy hablando de Gregorio Prieto, pues viene bien ver una imagen, ¿verdad?, de cómo era Gregorio Prieto, que aparecen cuando tenía 4 o 5 años, cuando tenía 10 años, luego ya de mayor. Bueno, pues y todo eso, el libro está, como digo, trufado de imágenes, de actas, de periódicos, de imágenes de la época, y hay imágenes realmente muy, yo creo que inéditas, de la Guardia Civil. Por ejemplo, hay una imagen del siglo XIX de una pareja de la Guardia Civil en la estación de Valdepeñas, con el tricornio, una imagen que conseguí en la biblioteca virtual de Castilla-La Mancha, que no estaba etiquetada como Guardia Civil, sino como ferrocarril, como Valdepeñas, y que está echada... Apareció ahí, sí, efectivamente, suerte. Apareció buscando, y bueno, hay imágenes realmente muy interesantes, algunas de ellas ya conocidas, porque hoy en día con Facebook y tal, pues hay páginas que están dedicadas... Sí, pero tú las has reunido. Sí, y de hecho yo creo que he conseguido, aunque esté mal que lo diga yo, un libro que es una crónica cronológica, valga la redundancia, de la historia de Valdepeñas, y algo muy importante que yo creo que no estaba hecho, que es relacionar la historia de España, que está también en el libro, cómo influye la historia local. Es decir, cuando se produce en 1868 la Revolución Gloriosa, que acaba con el reinado de Isabel II y con ella en el exilio, que lo da el almirante Topete, con el general Prim y demás, cómo eso se vive en Valdepeñas. Es decir, cómo se hace un acta de apoyo al alzamiento nacional, cómo se destituye al ayuntamiento, cómo se hace cargo, en fin, el nuevo gobierno. Cuando llega la Primera República, cómo el Partido Republicano de Valdepeñas, pues literalmente echa al gobierno legítimo local que había en ese momento, y a los concejales, que luego a los 6 días tiene que ser restituido por el gobernador civil, porque esas no eran maneras, a pesar de que luego en agosto, varios meses después, se nombra ya el alcalde, que fue el alcalde ciudadano Molero, que le gustaba el que le dijeran. La Segunda República, pues igualmente, es decir, todos esos acontecimientos a nivel nacional, ¿qué repercusión tienen aquí? Pues, por ejemplo... Sí, cómo se viven aquí, claro, ¿no? Claro, que es que todo eso no estaba contado. Cuando Primo de Rivera, claro, da el golpe en el 23, es un capitán de la Guardia Civil el que se constituye por orden del gobernador civil en el ayuntamiento y cesa al ayuntamiento, y está presidiendo el pleno municipal. Y esa misma tarde, o sea, cesa, él recibe la orden, y yo transcribo el telegrama del gobernador civil, cómo le da la orden, no solamente a él, sino a todos los oficiales de la Guardia Civil. Tienen que constituirse el ayuntamiento, requerir al secretario al secretario del ayuntamiento, y cesar inmediatamente al alcalde y a los concejales, y en esa misma tarde nombrar un nuevo ayuntamiento. Bueno, pues eso lo hace el capitán de la Guardia Civil, que está ejerciendo en la residencia en ese momento. Bueno, pues todo eso está documentado en las actas, está en la prensa, y yo lo recojo, que ocurre también en otro momento, con el golpe de Pavía en 1874, previamente, y también un teniente coronel, en este caso militar, cesa al ayuntamiento en pleno y nombra un nuevo gobierno. Bueno, pues cuando en diciembre del 74, de 1874,
el capitán general de la región militar de Madrid da el golpe con ayuda del coronel de la Iglesia en el Congreso de los Diputados. En fin, hablo de personajes realmente como, en fin, el brigadier Osorio, que era natural de Valdepeñas, apoya después de la Vicalvarada para que no se disuelva la Guardia Civil, que los progresistas eran partidarios de nuestro paisano de Granátula, el general Espartero, era partidario en ese momento de disolver a la Guardia Civil, porque había hecho lo que ha hecho siempre, que es defender al poder establecido, con contadas excepciones. Pero bueno, yo creo que en el libro se va a descubrir cómo los militares, el poder que tenían los militares en el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, que eran los que tenían, bueno, las armas en su poder, y cada vez que había un cambio de gobierno, un cambio de régimen, era porque había un golpe militar. Es así, con la Vicalvarada, luego en el 56, con O'Donnell, luego en 1868 con la Septentrina, con la Revolución Gloriosa, luego con el golpe de, en fin, de Pavía. Eran bueno, la manera de evolucionar y de llegar al Estado liberal que hoy vivimos fue a base de asonadas y de golpes militares, que se apoyaban por el régimen, en fin, de la monarquía, en su caso que había, o por los regímenes de la República que instauraban en cada momento. Este libro, diríamos, Tomás, que es una primera parte, porque concluye en el 1936. Así es. Sí, porque la idea era hacer un solo libro, pero claro, me di cuenta la idea inicial era hacer la historia de la Guardia Civil de Valdepeñas, pero es que la historia de Valdepeñas es tan rica y es tan interesante que cuando yo empiezo a investigar me di cuenta que tienen sí o sí que compartir protagonismo. Y claro, el libro se vuelve ya mucho más denso, y es imposible, me hubiera salido un libro de 700, 800 páginas, claro, de 180 años, claro, efectivamente, y más difícil de hacerlo accesible a la gente. Es un libro mucho más voluminoso, y bueno, y pienso que tengo que, además es que tampoco me daba tiempo, ese reto de en un año, antes de entregarme la medalla, si finalmente se me concedía, era imposible. Era imposible. Entonces, bueno, pues decido, yo creo que atinadamente, en este caso, pues dividirlo en dos, y además creo que también como una fórmula para despertar expectación, ¿verdad? Si este libro finalmente resulta de interés, para, bueno, una segunda parte, pues siempre... Estar pendiente para la segunda. Claro, porque además... Vamos, ya he visto que tienes casi la portada hecha. Sí, no, viene en el libro, viene en el libro, y es de un piquete de la Guardia Civil dirigiéndose por la cuesta del Palacio, efectivamente, hacia la Plaza de Toros, en la década de los 50. Y bueno... como digo, es una manera también de despertar, porque además en esta primera parte no hay nadie vivo que aparezca en el libro. Claro, el año 36, pues, en fin... Puede haber alguien, pero muy mayor. Exactamente. Claro, muy mayor. Sin embargo, en esta segunda parte, claro, vamos a vivir gente como el actual alcalde, que yo voy a tener que hablar de él, por ejemplo, como de López Vega, el gran alcalde, el gran recordado... alcalde de Valdepeñas, don Esteban López Vega, efectivamente, oficiales que ejercen, Ignacio Rubiera, por ejemplo, que está ahora nuestro actual capitán, o el capitán Lemos, o Fernández Perea, en fin, gente que tú has conocido, que eres perfectamente un gran amante de la Guardia Civil. Entonces, bueno, voy a tener que hablar... Herrera, Luis Ubierna... Efectivamente, ya tengo fotografías de ellos, Francisco por ejemplo, Ramos... Claro, que además me han facilitado documentación, sobre todo gráfica, de aquella época. Tengo algunas realmente muy interesantes. Bueno, me viene a la cabeza, cuando has hablado de Ubierna, de un partido de fútbol en el campo antiguo, que echaban la policía local contra la Guardia Civil. Pues esa imagen me la ha facilitado un guardia civil auxiliar que estuvo aquí en la época. Por lo tanto, creo que va a ser, no sé si tan interesante, pero va a estar a un nivel parecido esa segunda parte a esta primera. Desde luego yo personalmente creo que históricamente tiene mucho más valor esta, porque estamos hablando de una época donde no hay nada escrito, el siglo XIX, cómo llega la Guardia Civil. En fin, hay varios anexos al libro donde yo recojo de fecha a fecha todos los alcaldes que ha tenido Valdepeñas desde 1844 a la actualidad. Eso no estaba hecho. En su libro, Antonio Brotons, en su libro de Apuntes Valdepeñeros, hace una reseña genérica, pero por años, no de fecha a fecha, como sí que hago yo. Además, en fin, hay algún error,
lo hizo genial, desde luego, Antonio, en aquella época que había tan poca información, pero sí es verdad que yo, en fin, creo que mejoro y añado esas fechas a ese elenco de alcaldes desde 1844, también los oficiales que han mandado La compañía de Valdepeñas. la compañía que al principio era una compañía, era un simple destacamento. Ha habido épocas en que Valdepeñas dependía de la línea de Santa Cruz, de Infantes. En fin, hay mucha, el libro, como digo, es muy denso, hay mucha información y yo creo que tiene un gran valor histórico. La segunda parte, históricamente, bueno, yo creo que será menos determinante, porque ya Al hay ser mucha más más reciente prensa, también, efectivamente, claro. pero también va a ser interesante porque vamos a hablar y vamos a recoger datos, informaciones mucho más recientes. Eso es un reto ya, estamos hablando ya del 2026, ¿no, Tomás? Sí, sí, este año Eso, imposible. esto es imposible De hecho, ya. tengo Y además, buena información. así no quitamos protagonismo a la Sí, primera parte. Sí, sí, efectivamente. Yo creo que ahora lo que toca es que los valdepeñeros, bueno, se hagan con el libro, que lo lean, Lo valoren que se empapen de él. y que estén pendientes de, Sí, de la segunda parte. que esperemos que pueda concluirla en 2026 y se presentará también en Valdepeñas. Pues para ir finalizando, el perfil que estamos esta semana protagonizando con Tomás García Castro, el galardón, ya lo has dicho más o menos, que te ha concedido el Ayuntamiento, que te recibiste el pasado 5 de septiembre. Bueno, no sé si esto viene a dejar en mal lugar lo de que nadie es profeta en su tierra, que yo en esa frase tampoco estoy muy de acuerdo. No, la verdad es que se darán casos. Sí, pero bueno, no es habitual, es cierto que normalmente es un error. Valoramos más lo de fuera. Sí, lo ajeno. Lo hacemos todos. Es una frase de López Vega. Efectivamente. Todo de fuera nos parece mejor. Efectivamente, a nivel familiar, a nivel profesional, y bueno, y de hecho a veces se valora, pero se valora ya cuando no están aquellos a los que valoras. Efectivamente. Lo póstumo, cuando ya realmente, de hecho hay grandes genios y grandes artistas de la historia que murieron en la más absoluta pobreza y se les ha reconocido el valor y su aportación a la historia muchos años después. Entonces, en mi caso, yo tengo que estar muy agradecido, desde luego, porque soy todavía relativamente joven, pues a que me concedan este gran honor. Y en mi caso, pues puedo decir, como tú bien dices, que se ha roto ese dicho de que nadie es profeta en su tierra, porque en mi tierra, en Valdepeñas, yo al menos considero que con este reconocimiento, pues sí lo soy. Claro que sí. Bueno, ¿cuándo contraes matrimonio con Sofía? Bueno, pues con mi querida esposa Sofía, pues la conociste, creo que has dicho en Crevillente, cuando vas allí destinado. En el año 92, sí, en 1992, cuando buen estoy año, allí. Buen año. Sí, efectivamente. En el 92 la conozco y nos casamos 3 años después, en septiembre del 95. Allí en aquella zona. En Crevillente, ya sabes que, en fin, estas cosas normalmente la mujer, en fin, tira. Efectivamente, tira más que la tierra, pero, sin embargo, a la hora del retiro, de momento, estamos de acuerdo en que pese más la parte masculina y es posible que nos vengamos aquí a residir ya cuando acabe mi carrera. Pero sí, inicialmente me caso allí con ella, con Sofía, y bueno, en el año 95 ya llevamos, en fin, unos cuantos años, hemos cumplido nuestras bodas de plata. Que llegamos a las de oro. Hombre, si Dios quiere. Sí. ¿Y fruto del matrimonio, Tomás? Bueno, pues nacen 2 hijos, uno de ellos en Jaén, Tomás, que ya tiene 25 años, en el año 2000, que ya es profesional de la enseñanza también, es maestro y terapeuta educativo. Y Celia, que ya es murciana, nace en 2004, que tiene ahora 21 y que, bueno, pues también se dedica a la educación, es educadora infantil como mi mujer, que también lo es. Y bueno, pues allí está en Murcia con nosotros, residiendo. Mi hijo ya le queda poco de estar con nosotros para comprar una vivienda allí en Murcia, ya tiene su novia, también maestra, y bueno, ya pensando un poco en emanciparse y nosotros pues en apoyarlo lo que podamos y que emprenda su camino en solitario con su mujer. Y a crear una familia. Efectivamente, y nosotros pues ya ir pensando
que ya va siendo hora también en estar un poquito más solos. Bueno, ¿vienes con frecuencia a Valdepeñas? ¿Venís, Sofía Sí, y tú? sí. ¿Tus hijos, no sé, si más, menos? Bueno, mis hijos han estado viniendo con nosotros cuando eran más pequeños siempre, pues eso, en verano, en las fechas señaladas, en Navidad, en Semana Santa, bueno, algún puente que otro, menos de lo que me gustaría, por supuesto, pero bueno, las obligaciones familiares y profesionales pesan más muchas veces y bueno, siempre que vengo, pues me gusta eso, quedar con la familia, a comer, a cenar en casa de alguno de ellos y con los amigos también, tengo grandes amigos con los que quedo también a almorzar en esos atos que hacemos los domingos por la mañana a las 9, que aprovechamos, bueno, para hacer unas gachas, uno de ellos lleva un pan de masa madre, que le gusta mucho la cocina, y en fin, allá hacemos unos aperitivos, tomamos unos vinillos, una cerveza, y la verdad es que recordamos tiempos que sobre todo gente, lo que decíamos de Jesús Castillo, que al final... hay alguno que no, pero bueno, la gran mayoría, algunos se suma luego, que no es de aquella época, pero la gran mayoría somos de del colegio, recordada época de Jesús Castillo. Sí. Aquí mantienes prácticamente, Tomás, a mucha familia. Sí, todos mis hermanos, somos 5 hermanos y mis 4 hermanos residen aquí actualmente en Valdepeñas. Tengo, en fin, sobrinos, tengo tíos, mis padres fallecieron ya, mi padre hace 10, mi madre 3 años. Y bueno, y cuando vengo pues aprovecho para estar con ellos, para visitarlos y bueno, yo creo que es muy importante la familia, lógicamente, y conforme te vas haciendo mayor, pues bueno, pues la valoran más. La verdad es que de joven... Claro que sí. Piensas en otras cosas, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Bueno, ¿y qué te parece Valdepeñas? En la actualidad, claro. Bueno, pues ha cambiado bastante en 40 años casi que hace que yo me fui, pero bueno, la veo bien, la veo culturalmente muy avanzada como lo era en su época. Valdepeñas, lo digo en el libro, se postuló para la capitalidad de una futura región manchega a primeros de siglo. No sé, ahí tienes el ejemplo de la Exposición Internacional de Artes Plásticas. Que lleva un montón de ediciones. 80 y tantos años. Pero es que Valdepeñas es que es tremendo. Es decir, en el libro cuento cómo durante mucho tiempo fue la ciudad más poblada de La Mancha. Más que la capital. Sí, sí, bastante más. Incluso de Castilla la Nueva, pues lógicamente, dejando aparte Madrid y alguna otra ciudad, en algún momento Valdepeñas era una grandísima ciudad. De hecho, se le conocía a primeros de siglo como Las Vegas y como El Dorado, por su potencial que tenía. Y Rafael Llamazares también la denominaba la Atenas de la Mancha. Sí, 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 sí. Tenía una posición y una hidalguía y un empaque la ciudad de Valdepeñas tremenda también, porque estaba situada estratégicamente en el Camino Real que unía, en fin, el norte con Andalucía. Muy bien situada, sí, efectivamente. Pasaba por aquí, en fin, el expreso de Andalucía. La llegada de la Renfe. Tenía muy buenas comunicaciones y luego culturalmente era una ciudad muy potente. Se organizaban eventos, bueno, el tema de los casinos, que también lo cuento, llegó a tener 5 casinos, el Círculo Republicano, la Confianza, la Concordia, en fin, el Liberal. Una gran ciudad, y yo la sigo viendo. Bueno, lógicamente no ha crecido demográficamente, digamos, bueno, como otras ciudades de Castilla-La Mancha, como consecuencia de que no ha sido la capital, pero yo creo que se la sigue viendo por el tema del vino en fin, y culturalmente como una gran ciudad a nivel, desde luego, provincial, autonómico, incluso nacional. Tú hablas de Valdepeñas, sí. Se conoce... Bueno, no hay que decir más. No, ¿Dónde es Valdepeñas, el nombre del vino... y alguno de las zonas aprovecha, y como no conoce sus pueblos, tiene que decir, pues, ¿qué de Valdepeñas? Claro, efectivamente, yo soy tal, o decir que soy de un pueblo cerca de Valdepeñas. Sí, también, ¿verdad? pero suena más Valdepeñas. Sí, sí. Pero bueno, la veo muy bien, que ha evolucionado, se han ido solventando problemas, por ejemplo, el tema de la veguilla. Fue un foco de enfermedad tanto del cólera, las epidemias del cólera de 1855 y del 85, y luego las inundaciones del siglo XIX. Correcto. En 1897 ya hubo una inundación con 3 fallecidas, una abuela y 2 nietas, que luego se repitió, como sabemos, lamentablemente, unos años después. Pues todo eso, claro, se ha ido solventando, hemos ido creciendo con... En fin, el polígono industrial que se llamó en su día, ¿no? Luego ahora se llama ahora se llama Entre Caminos también el nuevo polígono. Efectivamente. En fin, se ha ido evolucionando muy positivamente.
y yo la sigo viendo en plena forma, hasta el punto, como digo, de que... Sí, que la idea es venirse aquí. Sí, sí, que el proyecto familiar, familiar es... matrimonial. Sí, efectivamente. Pues ojalá sea así. Tomás, agradecido. Tomás García Castro ha protagonizado, está protagonizando esta semana los perfiles valdepeñeros. Encantados de haberlo recibido aquí en los estudios centrales, por cierto, de Televaldepeñas en el plató. Y bueno, pues José Javier Taviro se encuentra operador de cámara, Luis Fernando Díaz Gallego se encargará de la realización. Querido paisano y amigo Tomás, ¿algo más? Pues nada, agradeceros a Televaldepeñas y muy particularmente a ti, Ángel, gran amigo. Te considero un guardia civil, como sabes, por tu gran... honorario, me puedes considerar totalmente. Me falta vestir uniforme, nada más. Rijoneos tengo en casa. Sí, y bueno, pues como digo, mi gratitud por la entrevista. He traído un ejemplar del libro que ahora dedicaré para tus perfiles valdepeñeros, que los tengas en vuestra biblioteca y bueno, que espero que sea, creo que ya lo está siendo, de hecho, lo fue la presentación, que sea un éxito, y trabajando ya pues en esa segunda parte, sobre todo por el bien de Valdepeñas y de su gente, ¿eh? Yo creo que merecía un libro donde se contara esa crónica desde el siglo XIX, desde el 6 de junio de 1808, y que llegara con esa segunda parte a 2025, así que muy agradecido, te hago entrega. Muchas gracias, amigo Tomás, por tu generosidad, por tu afecto y por tu buen hacer en el ámbito de la Benemérita, y también en este ámbito Valdepeñas te lo sabrá agradecer, independientemente ya de la muy merecida concesión de la medalla de las letras Juan Alcaide Sánchez. Nos volvemos a encontrar. Muchas gracias, Dios mediante. Muchas gracias, Televaldepeñas. Bueno, pues gracias también por la amable atención prestada. Les ofreceremos también unas imágenes de lo que supuso la presentación de este libro que acabamos de recibir con mucho orgullo, y de lo que también fue el acto de la entrega cuando recibe Tomás García Sánchez, García Castro, cuando recibe la medalla de las letras Juan Alcaide. Vanessa, teniente de alcalde, a Jesús, alcalde, por su generosa presentación y por el concepto que tienen de la obra, de Valdepeñas muy heroica y benemérita ciudad. Y bueno, pues simplemente pues agradecerles a ellos, a la corporación, el apoyo que han mostrado al libro. El alcalde, en cuanto se lo envié, lo leyó en unos pocos días, le encantó, me llamó. Incluso me corrigió alguna cosilla, que él consideró, oye, ¿tú no crees que esto? Y efectivamente todo lo que dijo, salvo el gentilicio valdepeñense, que es rarísimo, pero es correcto, porque hubo una época en que se llamaba valdepeñense y tuve que decirle yo, no, alcalde, esto está bien. Me dijo 3 o 4 cosillas que, como todos los lectores cero, que llamamos los autores, me fue muy útil. Así que nada, simplemente pues agradecer a toda la gente que ha venido, que el salón está prácticamente lleno a la presentación de la obra, invitarles a que lo lean, a que, como dice el alcalde en su magnífico prólogo, sean justos y dignos portadores de la historia de su ciudad, Valdepeñas. Valdepeñas tiene una ciudad, una historia riquísima, apasionante, súper interesante, hasta el punto que, como voy a explicar ahora en la presentación, se trataba de hacer la historia de la Guardia Civil de Valdepeñas, y finalmente pues Valdepeñas comparte protagonismo con la propia Guardia Civil, porque es tanto más interesante su historia que la de la Guardia Civil. Así que nada, muchas gracias, y ni qué decir tiene mi gratitud, y bueno, para mí todo un honor recibir esa medalla que comenta la teniente de alcalde, Vanessa Irla, la medalla de las letras Juan Alcaide, que sigo pensando, no estoy muy seguro si la merezco o no. Espero, no obstante, que, bueno, con la presentación de este libro, apuntarle un poco ese reconocimiento de, como digo, recibo con mucho orgullo y con mucho honor. Tomás García Castro no solo destaca por su carrera profesional, sino por su papel de la cultura preventiva y la salud mental en el ámbito policial español, con la publicación de innumerables artículos y libros, como el que ayer presentó aquí en esta ciudad, en su ciudad natal, llamado Valdepeñas, muy heroica y benemérita ciudad. Por todo ello, es merecedor de la medalla de las letras Juan Alcaide. Hace entrega el regidor municipal.
Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.